Vamos entonces a compartirles el día de hoy recomendaciones finales y por supuesto al final vamos a compartirles algo especial para todos ustedes, así que acompáñenos hasta el final, compartan, denle like, comenten para que más personas puedan acceder a esta información. Bien, maestros, vamos a iniciar con lo siguiente. Mucha atención, maestros. Esto es de apropiarnos los contenidos pertinentes, apropiarnos de una visión prospectiva que la UCICAM nos requiere de acuerdo a nuestros perfiles profesionales. Y recuerdo también, maestros, a documentos esenciales, conceptos esenciales que tienen que ver con la función de nuestro nivel educativo, que tienen que ver también con la parte directiva, la parte docente. Y para ello, en esta primera parte te voy a compartir algunos elementos esenciales de las lecturas de estudio, una especie de repaso general, muy general, de conceptos clave, maestros, para estas pruebas UCICAM. Así que vamos a comenzar con lo siguiente. Fíjense bien, maestros. Vamos a, de alguna manera, a anclar en nuestro inconsciente, a partir de que decretemos esto que te voy a compartir, que corresponde a conceptos esenciales del proceso de promoción horizontal 2023. Ancla en tu inconsciente lo siguiente, maestros. Yo, maestro, maestra, directivo, supervisor, yo implemento una educación integral. Yo implemento una educación integral. ¿Por qué? Bueno, simple y sencillamente porque educo para la vida. Estoy enfocado, estoy enfocada a las capacidades y desarrollo de las habilidades cognitivas, socioemocionales y físicas de mis estudiantes. Esto porque a través de ello yo contribuiré a que ellos alcancen su bienestar y su desarrollo social. ¿Ok? Entonces, una primera condición, maestros, que nos solicitan las pruebas UCICAM es demostrar que yo tengo las habilidades, los conocimientos y puedo tomar decisiones a favor de una educación integral. Entonces, si yo anclo en mi inconsciente que esto ya lo estoy haciendo en mi centro de trabajo, estoy del otro lado. Porque básicamente es un conocimiento necesario, es un conocimiento que yo debo demostrar en esta prueba UCICAM, y si lo anclo o yo me visualizo implementando este tipo de educación, o si yo ya la implemento en mi centro de trabajo, estamos del otro lado, ¿ok? Entonces, yo implemento una educación integral. Segundo, yo implemento una educación inclusiva. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Justifícame por qué estás implementando ese tipo de educación. Bueno, pues porque tomo en cuenta las diversas capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de mis estudiantes. Y de esta manera elimino cualquier barrera para el aprendizaje y la participación, además de adoptar medidas en favor de la accesibilidad y los ajustes razonables. ¿Ok? Listo, maestro. Entonces, yo implemento una educación integral, implemento una educación inclusiva, considero las necesidades formativas de mis alumnos, considero sus estilos y ritmos de aprendizaje, identifico a qué barreras para el aprendizaje y la participación se están enfrentando y en consecuencia intervengo. Trato de eliminar cualquier barrera de las que hemos comentado y por supuesto implemento el principio de accesibilidad, de permanencia y acreditación a todos los estudiantes por igual, además de realizar los ajustes razonables para mis estudiantes. Recuerda, maestros, que el enfoque de inclusión significa que la escuela ha de adaptarse a los estudiantes y no ellos a la escuela. En el aula es el profesor quien se adapta a los estilos, ritmos de aprendizaje, a las necesidades formativas de los alumnos, a su cultura, a sus creencias, a sus valores, a su contexto, y no al revés. Nosotros debemos demostrar que no somos profesores inscritos en un paradigma todavía tradicional, que simple y sencillamente decimos, bueno, yo ya cumplí, ya di mi clase, el que entendió, entendió, el que no, ni modos. Esa no es la visión que debemos demostrar. No se trata de nosotros,
Se trata del interés superior de la niñez. Se trata de centrar nuestros esfuerzos en nuestros estudiantes. Así que, maestros y maestras, implementa una educación integral, además de implementar una educación inclusiva. ¿Ok? Llevamos dos, maestros. Dos elementos más. Yo implemento una educación de excelencia. Este término, maestros, lo reconocemos en el artículo 3º constitucional y ahí claramente nos dicen, un maestro de excelencia no es que sea un maestro excelente, impecable, no. Un maestro de excelencia, maestros, es quien es un profesional de la educación que siempre está en constante mejora continua. Y esa habilidad, ese atributo, lo modela en el aula y permea en sus estudiantes. Por lo tanto, sus estudiantes también tienden a estar en mejora continua, es decir, también están en la excelencia. Esto entonces, ¿cómo justificarlo? Bueno, es que yo estoy orientado al mejoramiento permanente de procesos formativos que propicien que mis alumnos aprendan lo más que se pueda. Esto para desarrollar en ellos pensamiento crítico, fortalecer los lazos entre escuela y comunidad, entre muchas otras características necesarias desarrollar en los estudiantes para su formación integral. Entonces, soy un maestro de excelencia y en consecuencia implemento una educación de excelencia y en consecuencia le abono los rasgos del perfil de egreso modelo 2017 para formar ese alumno de excelencia. ¿Ok? Perfecto, maestros. Siguiente, tenemos otro elemento esencial. Yo implemento una educación que atiende a la diversidad. Sé que cada persona tiene una historia familiar, cultural y social vivida con anterioridad. Y a través y al reconocer que mis alumnos tienen talentos, cualidades, conocimientos, creencias, valores, tienen actitudes, tienen capacidades distintas. A partir de eso, como maestro, yo no digo, es que yo no puedo planear para tanta diversidad, es que me cuesta trabajo, es que quisiera que fueran como esta alumna, este alumno. No, el maestro del siglo XXI entiende que hay una diversidad que debe atender y por lo tanto implementa, por citar un ejemplo, el DUA, el Diseño Universal para los Aprendizajes. Implementa, por ejemplo, metodologías activas. Implementa, por ejemplo, actividades que impliquen diálogo y reflexión. Implementa actividades vivenciales. Implementa trabajo colaborativo. Implementa actividades que impliquen desarrollar habilidades socioemocionales como la escucha activa, el diálogo horizontal, el diálogo asertivo, entre muchas otras estrategias y actividades de aprendizaje que el profesor tiene en su caja de herramientas. Entonces, no es un maestro que conciba un alumno estándar, es un maestro que sabe que hay una diversidad que atender y eso no lo ve como una barrera ni como un obstáculo. Eso lo ve, maestros, como una oportunidad para mejorar su profesión, sus prácticas educativas y lo ve una oportunidad como para que los alumnos aprendan de lo diverso, ¿ok? Eso es lo que yo debo demostrar, maestros, ¿ok? Si estás de acuerdo o no con estos preceptos normativos, esa es otra historia. Nuestro enfoque es, esto yo lo estoy implementando, esto yo lo estoy vivenciando, esto es lo que hago y si no lo hago es lo que aspiro a hacer, ¿ok? Esa es la clave, maestro. Continuamos entonces. Yo implemento una educación, otra palabra mágica, con equidad, es decir, favorezco el pleno ejercicio del derecho a la educación de todas las personas, combato desigualdades, respaldo a estudiantes que tengan condiciones de vulnerabilidad. De alguna manera yo aseguro el acceso, tránsito, permanencia, acreditación de todos mis estudiantes, como directivo y como profesor. Yo no pongo obstáculos, maestros. Yo no hago una guerra entre un alumno, un grupo de alumnos y mi pensamiento acerca de cómo deben comportarse o cómo debe ser la disciplina. No, yo identifico las barreras a las cuales se están enfrentando,
identifico en su diversidad cultural, económica, social, que hay ciertas condiciones que a veces no favorecen el que los alumnos aprendan. Y por lo tanto, una vez identificado esto, yo doy un tratamiento pedagógico, didáctico, de diálogo, de escucha activa, para lograr que ese estudiante se sienta parte de esa comunidad educativa, se sienta incluido, tenga las herramientas necesarias para poder aprender a la par de los demás, ¿ok? Entonces, maestros, yo implemento una educación con equidad. También otra palabra esencial, otro concepto esencial, yo implemento una educación intercultural. Claro que sí, por supuesto. Promuevo la convivencia armónica entre las personas y comunidades sobre una base sólida de respeto. También, maestros, sé que hay diferentes opiniones, concepciones y tradiciones, costumbres y modos de vida, y yo promuevo el respeto sobre esos elementos. Yo promuevo también el reconocimiento de los derechos que tienen niñas, niños y adolescentes. Todo esto en un marco de inclusión social. ¿Ok? Entonces, maestros, yo de alguna manera trato de promover en el aula, en la escuela, estos elementos esenciales: inclusión, equidad, interculturalidad, excelencia, educación integral. ¿Ok? Perfecto, maestros. Vamos ahora, maestros, a parafrasear, no a parafrasear, a decretar con base en los 14 principios pedagógicos. Ahora yo voy a visualizarme como un directivo, un docente que implementa, que puede vivenciar, que está implementando, que conoce, comprende y aplica estos principios pedagógicos, ¿ok? Entonces, yo decreto, maestros, yo soy un docente o yo soy un directivo que pongo al estudiante y su aprendizaje como eje esencial, eje central del proceso educativo. Recién lo dije, el interés superior de la niñez es en lo que nosotros nos debemos enfocar. Mis esfuerzos pedagógicos, didácticos, van para mis estudiantes. Toda la intención, las estrategias, todo lo que tenga que ver con la educación, maestros, tiene que ir centrado en el estudiante. No se trata de mí, se trata de ellos, ¿ok? Y es un principio pedagógico. Entonces, las decisiones que tomo como directivo, debo asegurarme que esas decisiones favorezcan el aprendizaje de los estudiantes. Las decisiones que tomo como docente, me debo cuestionar antes de ejecutarlas o incluso antes de decir palabras hacia mis estudiantes. Esto que voy a decir, esta sanción, esta estrategia, este espacio que estoy, en donde los estoy llevando para implementar alguna clase, ¿favorece el aprendizaje de mis estudiantes? Si la respuesta es sí, adelante. Si no, entonces debemos reflexionar y replantear qué es lo que estamos haciendo, ¿ok? Tomo en cuenta el conocimiento previo de mis estudiantes. Ya lo veíamos en la dimensión número 2 del perfil docente, que es ahí donde debo demostrar o debo apropiarme de conocimientos, teorías, prácticas que me permitan en algún momento, en este caso en la prueba UCICAM, demostrar que considero los conocimientos previos de mis alumnos, que conozco a mis alumnos, que conozco las distintas etapas de su desarrollo cognitivo, que sé cómo aprenden, que sé cuál es su contexto, que hago diagnósticos integrales. Bueno, esto, maestros, tiene que ver con un principio pedagógico. Tomo en cuenta esos saberes previos para diseñar mis clases. Eso es lo que hay que demostrar. También, maestros, yo soy un docente, un directivo que ofrezco acompañamiento al aprendizaje. No transmito conocimientos, no imparto temas, no desarrollo contenidos. Al menos no es mi función central. Yo lo que hago es acompañar
al aprendizaje, acompañar a esa formación integral del cual está siendo sujeto mi alumno en mi institución, en mi aula, con mi asignatura. Yo me convierto, maestros, en un facilitador, en alguien que va a construir puentes entre lo que el alumno sabe y debe saber. Implemento estrategias didácticas que me permitan dar realimentación constante a mis estudiantes para que podamos lograr la meta última, que es el aprendizaje esperado, ¿ok? Yo conozco los intereses de mis estudiantes, no solo conozco la parte cognitiva, también sé de sus motivaciones, sé de sus intereses y con base en ello diseño situaciones de aprendizaje contextualizadas para que ellos puedan aprender, para implementar el aprendizaje situado, para vincular su realidad inmediata con el currículo vigente. También, maestros, yo estimulo la curiosidad nata de mis alumnos. Ya lo decía Piaget, los alumnos en su niñez son pequeños científicos, son curiosos, observan, plantean hipótesis, experimentan, sacan conclusiones y continúan aprendiendo. Entonces, sabiendo esto, que es algo biológico, es algo natural, apalancamos esa teoría y la desarrollamos a través de las distintas actividades de aprendizaje, por supuesto, de acuerdo a los ciclos vitales de los estudiantes. Yo también, maestros, reconozco la naturaleza social del conocimiento y aquí invocamos a Vygotsky porque sabemos que es a partir de la interacción social, a partir del diálogo, a partir de intercambiar experiencias, conocimientos, saberes entre los estudiantes, es como se puede crear y co-crear un nuevo conocimiento. Es como se pueden proponer soluciones a problemáticas planteadas. Es así como el alumno puede construir de manera social el conocimiento. También, maestros, yo contextualizo el aprendizaje en circunstancias reales, es decir, yo implemento el enfoque de aprendizaje situado porque llevo una porción de la realidad al aula en forma de problemas, en forma de retos cognitivos, en forma de problemas reales contextualizados para que los alumnos puedan vincular lo que está en su entorno inmediato con los contenidos que vamos a desarrollar de nuestras respectivas asignaturas. Yo también considero la evaluación como un proceso de planeación del aprendizaje. Esto es importantísimo, maestros. En las pruebas USICAM, buena parte de los reactivos tienen que ver con que nosotros demostremos la capacidad que tenemos para comprender que la evaluación no es un acto que se hace al final de un proceso formativo. La evaluación no solo sirve para asignar notas, no se utiliza como medida disciplinaria, sino que es una herramienta más para que el estudiante aprenda. La evaluación es inherente a la planeación y viceversa. La planeación es otra herramienta que de alguna manera direcciona mi práctica docente. Pero en tanto yo esté planeando mi plan de clase, mi situación de aprendizaje, también estoy planeando la forma de evaluar porque acompaña al mismo aprendizaje. Entonces, la evaluación tiene un enfoque formativo, la evaluación sirve para que el alumno aprenda, la evaluación acompaña a la planeación para poder lograr esas metas de aprendizaje. Yo soy un profesor, un docente, un directivo que modela el aprendizaje. Es decir, soy un referente para el estudiante en el aula y en la escuela. Por lo tanto, si yo solicito puntualidad, soy el primero que modela esa puntualidad. Si yo solicito que el alumno lea libros, él me debe ver leyendo libros, hablando acerca de libros. Si yo solicito participación en los consejos técnicos, debo demostrar que yo puedo participar, que yo soy proactivo, que colaboro, que intercambio conocimientos con mis compañeros. Entonces, el profesor, de acuerdo a este principio pedagógico, modela el aprendizaje en el aula y en la escuela. Valoro el aprendizaje informal.
como una forma de llevar algunos saberes y conocimientos de la comunidad al aula, sabiendo que hay conocimientos empíricos que pueden complementar los contenidos formales y abstractos que hay en los planes de estudio. Promuevo la interdisciplinariedad, ya que tratamos de que no solo una problemática se resuelva con una sola área de estudio o disciplina, sino que también podamos echar manos de otras asignaturas o áreas temáticas para poder resolver un problema. Favorezco también la cultura del aprendizaje, así como aprecio la diversidad como fuente de riqueza. Y finalmente, la disciplina la utilizo como apoyo para el aprendizaje y no como una forma de alguna manera, sancionar a los estudiantes o querer que se comporten como en teoría yo considero que es mejor. ¿Ok? Muy bien. Vamos avanzando entonces, maestros. Aquí ya te estoy compartiendo los elementos esenciales y vamos por la última parte de este primer bloque, llamémoslo así. Fíjense bien, maestros. Ahora vamos a decretar elementos esenciales de las escuelas inclusivas. Esto porque es muy importante, maestros, que dominemos los conceptos equidad, inclusión, interculturalidad, excelencia, enfoque de derechos humanos, pero la inclusión, maestros, está presente en muchos documentos normativos y es necesario que nosotros tengamos pleno conocimiento de él, ¿ok? Entonces decimos, maestros, mi escuela ya es inclusiva. Y de hecho, maestros, si estudiaste el documento Estrategia de Equidad e Inclusión en la Educación Básica, a estas alturas todas las escuelas deben tener la etiqueta de escuela inclusiva. Entonces, pensemos que eso está ocurriendo, que ya ocurrió, que efectivamente mi escuela es inclusiva y en consecuencia yo digo, mi escuela es inclusiva porque promovemos la valoración de la diversidad. Reconocemos que todos participan, que todos aprenden y que todos aportan algo valioso. Reconocemos que no existe un alumno estándar, un alumno ideal, que yo diga, es que yo quiero que todos sean como Juan, como Pedro, no. Yo reconozco que hay una diversidad que atender y eso para mí representa una oportunidad para fortalecer mi práctica profesional. Yo me adapto como escuela, como profesor, como directivo, me adapto a las necesidades de los alumnos y no al revés, ¿ok? Garantizamos la participación con igualdad y equidad en toda la comunidad educativa. Consideramos los conocimientos, las capacidades, actitudes, valores de todos nuestros estudiantes, esto como una verdadera fuente de aprendizaje. Minimizamos, es más, eliminamos o prevenimos la existencia de las barreras para el aprendizaje y la participación en los estudiantes. Desarrollamos un lenguaje común entre el profesorado y aseguramos que todos los alumnos experimenten sus logros. Entonces, estas son características esenciales de una escuela inclusiva. Si me plantean reactivos que hagan alusión a la inclusión, con que yo conozca estos elementos, maestros, seguramente podré interpretar cuál es la respuesta correcta. Muy bien, mi escuela es inclusiva porque aseguramos el trabajo en equipo de todos los integrantes de la comunidad educativa, mediante corresponsabilidad, coplaneación, coenseñanza y coevaluación. Planeamos la enseñanza atendiendo los diversos ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. Evaluamos el aprendizaje teniendo en cuenta los contextos, las capacidades, los intereses y las habilidades de los alumnos. Es decir, no evaluamos de manera estandarizada. Nosotros sabemos que hay distintos ritmos de aprendizaje, que hay situaciones contextuales que pueden influir en esa evaluación. Entonces, hacemos esa evaluación lo más objetiva posible, considerando este enfoque de inclusión. Seleccionamos, diseñamos y adaptamos recursos educativos de acuerdo con las características del alumnado. ¿Ok? Entonces, maestros, mi escuela como tal es inclusiva y debe poseer todas estas características.
Este es un enfoque y es una visión que debes considerar en tu examen, porque si tú te sales de este enfoque de escuela inclusiva y planteas como respuesta otra que tenga que ver con un enfoque fuera de esto que estamos comentando, seguramente será la respuesta equivocada. Bueno, ahora sí, maestros, vamos a ir con la segunda parte de las recomendaciones. Mientras tanto, saludamos aquí a los compañeros, las compañeras, la maestra Alma, la maestra Glenda, saludos hasta Hermosillo, Luz del Carmen desde Jalpa, Zacatecas, Nuevo León, la maestra Alma Peña, la maestra Mónica Pineda, gracias maestra, Zoelia Aspiricueta desde Guanajuato, Eleazar González de Guaymas, Sonora, bendiciones a todos, gracias, éxitos, saludos desde Tatahuicapan, bendiciones, ok, aquí estamos transmitiendo desde Tatahuicapan, Ana de León, ok, muy bien maestra, perfecto. Vamos entonces, maestros, a continuar. Comenten si todo está bien, si esto les está resultando de provecho. También quiero decirles que a los que están en nuestros grupos de WhatsApp, ahí voy a compartir la presentación de esta noche. Por supuesto, también esta sesión pues quedará grabada aquí en el canal de, bueno, aquí en Facebook, y más tarde lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, ya sin los saludos, ya directamente a la información. Así que vamos a continuar, la maestra Candy de Puebla, gracias, de Villahermosa, la maestra Ana Celia, la maestra Georgina, muy bien maestra, desde Tabasco, maestra Elizabeth, muchas gracias. Muy bien, vamos a continuar maestros, qué bueno que nos acompañan de varias partes de la República. Vamos ahora sí, maestros, con las sugerencias finales, y recuerden que al final pues, tenemos por ahí una sorpresa, un regalo para todos ustedes. A ver, antes del examen, maestros, esto es muy importante. Aquí sí tomen nota, captura, verifiquen, hagan checklist, porque antes del examen, maestros, debemos verificar, bueno, a estas alturas esto ya debió haber ocurrido. Debieron haber verificado que técnicamente todo esté organizado y esté en orden. Me refiero a, ya deben tener definida cuál es la computadora que van a utilizar. Si no tenían computadora o estaba descompuesta o no tenían la memoria suficiente, ya debieron haber buscado otra, pedir prestado otra. Ya debieron decidir el lugar que sea cómodo, que sea silencioso. Si mi computadora no tiene cámara, bueno, ya debieron haber comprado una webcam lista, ya debieron revisar si pagaron el internet y no ese mismo día se lo corten por casualidad. Ya debieron haber descargado el programa preparativo y todos sus elementos, tener su folio a la mano, todos esos elementos técnicos al día de hoy ya deben estar listos y superados, ¿ok? Es una recomendación que todos debemos atender, maestros. También, maestros, es muy importante que tengas claro y que visualices el tipo de examen que vas a presentar. No escuches voces de otros actores que no tienen nada que ver con tu proceso, con tu función, o que presentaron en años anteriores y que te van a decir, es que viene esto, es que ese examen está mal, es que se va a ir la luz. No, visualiza, maestros. Tu examen es para evaluar a un docente de matemáticas, de física, de química, de preescolar, de educación especial, inicial, primaria indígena, preescolar indígena, de director, subdirector, de supervisor. Es decir, hay una prueba, maestro, es una prueba exclusiva para ti. Lo que sí, maestros, debes considerar que todos los actores educativos de los distintos niveles y funciones tienen un marco común, tienen unas temáticas comunes, porque la USICAM evalúa el perfil del docente de educación básica, especialista en, y de tu asignatura vendrán pocas preguntas. Vendrán preguntas del Consejo Técnico Escolar, del CEPSE, de las leyes que rigen nuestra función,
de planeación, de evaluación, situaciones de caso ya con tu asignatura, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces visualiza, no temas ni tengas incertidumbre, ¿ok? Tú sabes cuál es tu perfil, ya revisaste los perfiles profesionales, los criterios, indicadores que corresponden a tu perfil, así que no debe haber ningún tipo de confusión, maestro. Visualízate también, maestros, que durante y al final tu resultado es positivo. Esto es muy importante, maestros, aunque parezca algo, pues así como que fantasioso, es un cliché, no, maestros. El poder de la visualización es extremadamente pues, favorable para quien la practica, porque el hecho de visualizar hace que yo también tome acción, porque pues no solo con visualizar se cumple. Una parte es visualizar, otra parte es tomar acción. Pero si yo me visualizo en lo más alto de ese listado, si yo me visualizo ya con el incentivo, toda mi energía va para allá, todo mi esfuerzo, todo mi pensamiento, todo lo que estudié, va dirigido a eso que estoy visualizando. Y viceversa. Si tú estás visualizándote en derrota, pues muy probablemente se la pones todavía más fácil a tu cerebro reptil, que lo que busca es que tú estés en una zona de confort, que ahorres energía, que en lugar de estar esforzándote estés viendo alguna serie en Netflix tranquilamente. Eso es nuestro inconsciente. Biológicamente está diseñado para eso, para sobrevivir, para ahorrar energía, para que estés en una zona de confort y no entres a una zona donde seguramente empezarán estas incertidumbres, estos miedos, ¿ok? No colaboremos al inconsciente. Tratemos de dar un paso a la zona de conocimiento, a la zona de crecimiento, donde es ahí donde ocurren cosas maravillosas, ¿ok? Mi intención es que vayas a esa zona, ¿ok? Por eso yo no hablo de derrotas, yo siempre hablo de victorias, maestros. Y ustedes son vencedores, ganadores, victoriosos. De lo contrario, no estarían destinando un tiempo para estar aquí, ¿ok? Y eso ya es un paso adelante. Perfecto. También, maestros, estas sugerencias las doy normalmente a mis grupos de estudio en las últimas sesiones o en la última sesión cuando tenemos una masterclass donde compartimos 6 estrategias VIP para responder los exámenes de la UCICAM. Doy estas sugerencias faltando 15 días, faltando 3 semanas, para que entren en un proceso de, maestros, aligerar la carga, de desinflamación, desintoxicación de su cuerpo, de su mente, que es algo integral. Por lo tanto, yo sugiero a todos mis estudiantes, a mis colegas, a mis compañeros, que en procesos como estos, es muy importante que semanas atrás evitemos cualquier comida procesada, evitemos las comidas y bebidas con excesos de azúcares, evitemos en la medida de lo posible el consumo de carnes, de lácteos, entre muchos otros alimentos procesados que nos inflaman por dentro. Y lo que necesitamos, maestros, es desinflamar nuestro cerebro, desinflamar nuestro cuerpo, para que esté en un estado óptimo y que toda la energía se concentre en ese examen, ¿ok? Entonces, ya no estamos tan a tiempo de hacerlo, pero bueno, es una sugerencia que doy, maestros, a lo mejor para futuros procesos. Esto se complementa con ¿qué? Pues tenemos que hacer ejercicio, tenemos que hacer yoga para aquellos que les guste el yoga o meditación. Todo esto, maestros, de acuerdo a nuestras capacidades, de acuerdo a nuestro estado físico, por supuesto. Y esto tiene la intención de mantener oxigenado nuestro cerebro, maestros. Esa es la intención. Alimentación más ejercicio, meditación o yoga, maestros, nos va de alguna manera favorecer en la oxigenación de nuestro cerebro, que es el instrumento esencial para el examen, al menos en esas 3-4 horas que vamos a estar trabajando con esa prueba. Y finalmente, maestros, antes del examen y durante, por supuesto, tenemos que consumir la bebida de los dioses. En este caso, maestros, de nuestros ancestros. Decían los ancestros que las mejores decisiones las tomaban
en ceremonia de cacao, porque el cacao tenía el poder de abrir nuestro corazón, de que a partir de estar en ceremonia de cacao, de consumir cacao, nosotros podíamos hablar desde el corazón, desde la autenticidad, decir palabras dulces, tomar las mejores decisiones. Entonces, maestros, sabiendo esto, pues simple y sencillamente rematamos esta rutina de comer bien, hacer ejercicio y adicional a eso, consumir cacao crudo en polvo en forma de bebidas o en forma de té. ¿Cómo hacer esto, maestros? Es muy simple. Tenemos que ir a nuestro mercado local, en la parte de semillas a granel, comprar una cantidad de cacao, meterlo en la procesadora sin tostar y el polvo generado, pues lo consumo en alguna bebida, como si fuera un café, lo endulzo con miel, si es que me resulta molesto el sabor tan amargo puro del cacao, en fin, o en alguna bebida combinado con alguna fruta, etcétera, etcétera, puedo consumirlo, ¿ok? Es una sugerencia, maestros. De entrada no la vas a encontrar en ningún lado respecto a estas pruebas USICAM. La gran mayoría se enfoca en los temas, en ACESTO, Nosotros proponemos algo más integral y que normalmente nos ha funcionado a través del tiempo en los distintos procesos, ¿ok? Bueno, eso, maestros, lo dejo a tu consideración. Por supuesto, son sugerencias. Tú sabrás si las adoptas para este proceso o para otros, pero esto es lo que nos ha funcionado. Muy bien. Maestros, durante el examen es muy importante que conozcas los tipos de reactivos. En nuestras sesiones de estudio, maestros, hemos trabajado con los tipos de reactivos, los hemos visto así nada más. Es muy importante que identifiques que hay 4 tipos de reactivos, los de pregunta directa, de completamiento, de contestar, etcétera, de relacionar, perdón, de ordenar. Bueno, te van a aparecer varios. La esencia siempre va a ser la misma, ahorita te la voy a compartir. Y bueno, maestros, una vez que tú identifiques esos tipos de reactivos, también es importante que vayas identificando cuáles son las áreas de estudio que dominas a profundidad para empezar a darte confianza y decir, bueno, yo traigo esta base, o sea, no todo está perdido. Yo traigo esta base de conocimientos, yo estudié, yo leí, yo vi videos, vi tutoriales, etcétera, etcétera. O sea, no llegas desarmado, no llegues derrotado. Llegue con la firme confianza de decir, esto sí lo sé, tengo este cúmulo de conocimientos, más estrategias que he estado tomando de aquí y de allá, con eso voy, esas son mis armas, ¿ok? Eres tú y el examen ese día, no hay más. Identifica las 3 partes esenciales de un reactivo. Recuerda, maestro, yo te los compartí aquí. En los círculos de estudio gratuitos y en los círculos de estudio pagados te compartí estos 3 elementos esenciales, que son la condición, la acción y la delimitación. Son elementos que te compartí y que por supuesto te las vuelvo a compartir, maestros. Recuerda que en un reactivo hay una base y hay respuestas. Dentro de la base hay 3 ejes esenciales, maestros. Tomamos nota. Está la condición, que es la narrativa del contexto, la situación en la que se va a realizar la acción. Está la acción, que es el comportamiento que se espera que el sustentante manifieste como evidencia de que posee el conocimiento o la competencia. Y está la delimitación. Esta especifica un área o temática que el sustentante no deberá salirse de ella. Son los 3 elementos clave. Bueno, pero tú podrás decirme, sí, pero necesito ver un ejemplo. Perfecto, lo compartimos, maestros. Fíjense bien, lo puse hasta con colores para que tú maestros, esto es esencial, para que lo identifiques, ¿ok? Atención. Te voy a leer la condición de un reactivo. La directora observa una clase de matemáticas donde la docente se propone desarrollar el eje, forma, espacio y medida con los estudiantes. Ahí, ¿qué es lo que está haciendo la base del reactivo? Me está narrando la condición de la base, me está narrando el contexto, me está narrando la situación, me está narrando el caso. ¿Ok?
¿Tiene importancia ese elemento? Por supuesto, porque ante la duda en las respuestas, yo debo buscar aquella respuesta que cumpla con la condición, con la acción y con la delimitación. Así de sencillo, maestro. Y esta es una estrategia que no la vas a encontrar en ningún lado, ¿eh? Simple y sencillamente con que identifiques estos tres elementos, ya no es necesario que estés leyendo y volviendo a leer, porque en tu mente se va a colorear, así como te lo estoy presentando, se va a colorear qué cosa es la condición, qué es lo que me está solicitando el reactivo en la acción y con base en qué documento o área temática o campo semántico de estudio es en el que debo basar esa respuesta, ¿ok? Entonces, la acción es identifique la acción de asesoría de la directora que ayuda a mejorar la práctica de la docente. Ese es lo que me solicitan, una acción de asesoría de la directora, ¿ok? Pero ¿basado en qué? ¿Basado en qué? ¿En el consejo técnico? ¿Basado en el acuerdo 717, autonomía de gestión? ¿Basado en el CEPSE? ¿Basado en el aprendizaje entre pares? No, basado en los lineamientos generales para la operación del servicio de asesoría y acompañamiento a las escuelas de educación básica, el famoso SAE, ¿ok? Entonces ya con eso yo voy a las respuestas, que van a ser 3 nada más, y empiezo a descartar. ¿Qué acción no corresponde, por ejemplo, a asesoría? Va a haber una acción que haga referencia a tutoría, ¿ok? Va a haber otra acción que haga referencia a acompañamiento, pero solo una va a ser referencia a asesoría, ¿ok? Eso es una pista. Otra puede ser que las 3 hagan alusión a asesoría, ¿ok? Pero ¿cómo descartar? Bueno, habrá una que no haga referencia al SAE, sino que a lo mejor haga referencia al SATE, que es un término ya no vigente, y otra haga referencia al aprendizaje entre pares. Listo. Entonces agarro la que corresponde al SAE. Pero bueno, las 3 hablan del SAE, ¿ok? Entonces busco en la respuesta cuál es aquella que se adecúa a mejorar las prácticas de la docente bajo el enfoque de las matemáticas y particularmente en el contenido aprendizaje, perdón, en el eje de matemático, forma, espacio y medida, ¿ok? Tengo 3 posibilidades, una vez que yo conozca estos 3 elementos. Y con eso, maestro, estamos del otro lado, ¿ok? No hay mayor ciencia en esto. Va otro ejemplo, maestros, va otro ejemplo. Tenemos algo más sencillo. A partir del criterio de educación, será inclusiva, correspondiente al título segundo, capítulo 3 de la Ley General de Educación. Ahí tenemos la condición. Me está narrando, no un caso, me está narrando la condición conceptual de algún título, algún capítulo de la Ley General de Educación. ¿Okay? Lo tomo como condición. Luego me solicitan una acción. Identifica la estrategia didáctica implementada por el docente. ¿Ok? Entonces yo debo identificar una estrategia didáctica, no cualquier cosa, y estrategia didáctica implementada por mí y solo por mí, no delegada a alguien más, ni invité a alguien más para que me solucione esa situación. Yo soy el que voy a implementar esa estrategia. ¿Ok? ¿Cuál sería la delimitación? Aquí no me están hablando de un documento al final, me hablan de un campo semántico. ¿Cuál es ese campo semántico? Para evitar el rezago educativo. Porque bien me pudo haber puesto ahí estrategia didáctica implementada por el docente para desarrollar el pensamiento crítico, para promover el trabajo colaborativo, para mejorar su habilidad lectora. No, aquí me piden para evitar el rezago educativo. Ya tengo 3 elementos, maestros. Mi respuesta debe coincidir con ese criterio, inclusión, que esté dentro de ese título segundo, capítulo 3 de la Ley General de Educación, que sea una estrategia didáctica implementada solo por el docente y que evite el rezago escolar. Con eso, maestros, no hay de que dale una leída, dale otra leída, mentalmente tapa las respuestas, mentalmente subraya no sé qué. No, yo voy directo, maestros, a cómo está diseñado el reactivo. Y yo te lo estoy compartiendo aquí para que tú hagas uso libre de él
el día de mañana o el domingo, ¿ok? Perfecto. Ahora, preparen por favor sus teclados, sus dedos, para que me digan cuál es la respuesta correcta de este reactivo, ¿ok? Volvemos a leerlo. A partir del criterio de educación será inclusiva, correspondiente al título segundo, capítulo 3 de la Ley General de Educación, identifica la estrategia didáctica implementada por el docente para evitar el rezago educativo, ¿ok? Tenemos 3 opciones. Repasar los temas de la asignatura al final de las sesiones para consolidar los aprendizajes de los estudiantes con bajo rendimiento académico. Inciso B, identificar la barrera para el aprendizaje y la participación que enfrenta el alumno e implementar el diseño universal para el aprendizaje. Inciso C, implementar la estrategia didáctica de elaboración de maquetas en equipos de 3 alumnos para promover la colaboración y la convivencia escolar. ¿Cuál es la respuesta correcta, maestros? Los leo aquí en la caja de comentarios, ¿ok? Estamos viendo que hay buena participación. Perfecto, perfecto. Muy bien. Ahí vamos, ahí vamos. Ok, perfecto. Muy bien. Pues maestros y maestras, ok, por acá hay respuestas comunes. Ok, muy bien, muy bien. Y bueno, vamos entonces, maestros, vamos revelando cuál sería esa respuesta correcta. Muy bien, gracias, maestros, por estar participando. Vamos entonces a revelar correcta. Damos dos. Para revelar, maestros, que la respuesta correcta, y les echamos confeti a los que contestaron bien, maestros y maestras. Efectivamente, maestros, la respuesta correcta es el inciso B. ¿Ok? Inciso B, maestros. Muchas felicidades. Casi todos contestaron de manera correcta. Y a ver, maestros, repasemos. Me piden tomar en cuenta un criterio, inclusión, ¿ok? Del cual ya hablamos hace unos minutos, ¿ok? Me piden que esté dentro de la Ley General de Educación. Me piden que identifique una estrategia didáctica y que evite el rezago. Bueno, maestros, el inciso A es una acción, es una estrategia tal vez, pero de usos y costumbres. El clásico maestro, bueno, ya para consolidar todo, vamos a dar un repaso al final, para que esos que se rezagaron un poquito vuelvan al redil. Podrá funcionar a lo mejor, maestros, pero es una práctica que normativamente no aparece ya por ningún lado, maestros, ¿ok? Entonces, eso no es lo que la UCICAM quiere que demostremos. No podemos demostrar que estamos en un paradigma tradicional. Por lo tanto, repasar es un verbo operativo también que no muy bien se adecua a una estrategia didáctica, que no muy bien se adecua a un enfoque inclusivo y que no necesariamente evitará el rezago. Inciso C, maestros, implementar es un buen verbo operativo para la función docente. Magnífico. Y dice la estrategia didáctica, ¿ok? Aquí hay un distractor, maestros. ¿Okay? Esto va a conectar conmigo porque aquí está la estrategia didáctica. Me piden una estrategia didáctica, aquí está la respuesta. Elaboración de maquetas en equipos de 3 alumnos. Pero, ¿cuál es la intención de esta estrategia? Dice, para promover la colaboración y la convivencia escolar. Vean la importancia de la delimitación, maestros. Si aquí en la base del reactivo, en lugar de decir correspondiente a el documento Programa Nacional de Convivencia Escolar, el PENSE, entonces sí, el inciso C estaba ni mandado a hacer. Pero como me habla de un criterio, que en este caso es inclusión de la Ley General de Educación, pues nos remitimos al inciso B, maestros, donde identificamos en primera instancia la barrera para el aprendizaje y la participación. Y se los comentaba hace unos minutos. En las escuelas inclusivas eliminamos las barreras para el aprendizaje y la participación. ¿Cómo? Primero identificamos a qué barreras se enfrenta el alumno y después intervenimos pedagógicamente. ¿Ok? Identificamos esto y a partir de ello implementamos. Aquí está la estrategia didáctica. Si no hemos estudiado, nunca sabremos que una estrategia didáctica con el enfoque de inclusión es el DUA, es decir, el diseño universal para los aprendizajes. ¿Ok? Entonces, maestros, felicito a todos aquellos que contestaron el inciso B. La verdad,
la verdad que estudiaron muy bien y la verdad que están atendiendo esta situación, ¿ok? Es el único reactivo, maestros, con el que vamos a practicar, porque esta sesión no se enfoca en contestar reactivos, se enfoca en darte recomendaciones puntuales. Seguramente si ya estuviste en mis círculos de estudio gratuitos, yo ahí lo di todo, di también estrategias. En el círculo de estudio pagado, pues ahí también lo di todo, fueron más semanas, esa fue la diferencia, fueron más temas, pero tanto en el círculo de estudio gratuito como en el pagado, yo lo di todo, maestros. Puse toda mi energía, como lo estoy poniendo en este Facebook Live que diseñé especialmente para todos ustedes, ¿ok? Así que, maestros, llevas herramientas esenciales que vamos a seguir complementando con lo que resta de estas sugerencias. Muy bien. Seguimos avanzando, maestros, seguimos avanzando. Todavía hay contenido que te va a servir, ¿ok? Durante el examen, maestros, cuando solo queden 2 respuestas en ese gran debate, seguramente una de esas respuestas tiene una palabra incorrecta. Entonces, identifícala, maestros. Esto va a ser muy común, maestros. Mentalmente, tenemos muchas posibilidades al ser solo 3 respuestas, ¿ok? Hay muchas posibilidades. El esfuerzo mental es menor. Seguramente habrá alguna respuesta que tú dices, este es un distractor, ¿ok? Me quieren ver la cara. Descarto. Pero luego, el clásico, estas 2 respuestas se parecen. Entonces, dudas, empiezas a tener desconfianza, dices, ¿y si no es? ¿Y si sí es? Bueno, maestros, busca y rebusca en esa respuesta porque hay una palabra incorrecta. Va a haber una palabrita incorrecta y a partir de identificarla, maestro y maestra, ahí tenemos las de ganar, ¿ok? Recuerda, maestros, que no utilizar el sentido común en la resolución de reactivos. Ahí, maestros, es una falsa creencia. Hay muchas voces, que, sobre todo los expertos quejólogos, que al final de las pruebas USICAM salen rabiando. No, que todas las respuestas se parecían, esos que elaboraron los reactivos lo hicieron con los pies, que la USICAM nada más nos quiere poner trabas. Maestro, no te subas a ese barco. Es energía desperdiciada que no favorece nada, a nada, ni siquiera posterior a, ni antes ni durante. Lo que tenemos que hacer es quitar esa falsa creencia que el sentido común nos va a salvar. No, todas las respuestas tienen fundamento en documentos normativos, solo que se diseñan para distraerte. Se diseñan para conectar contigo y pienses que todas se parecen y que todas pueden ser. Pero con estas herramientas que te estamos compartiendo, tú vas a encontrar algunas claves esenciales para empezar a descartar, ¿ok? No uses el sentido común, maestros, a menos que hayas súper estudiado y que sepas de la A a la Z cada documento normativo, pues va a haber respuestas que por tu sentido común, por tu proceso de estudio, podrás descartar, ¿ok? Solo así. Bien, imagínate, maestros, durante el examen, cuando estés leyendo esos casos, imagínate que estás aplicando o implementando la acción solicitada en el reactivo. Puedes adoptar el rol de la persona a la cual están haciendo referencia en ese caso. ¿Okay? Entonces tú puedes decir, ok, esto lo voy a hacer de cuenta que lo estoy vivenciando, apropiando, tratando de que de alguna manera pensar que tú estás resolviendo ese caso. Eso será mucho más fácil si lo complementas ya con el conocimiento que tú tienes. ¿Ok? Entonces, maestros, esa sería otra sugerencia. Más sugerencias. Recuerda que en los reactivos tipo casos deberás sí o sí aplicar el conocimiento de los documentos normativos vigentes, ¿ok? En los reactivos tipo casos, maestros, no hay de otra. Tenemos que aplicar el conocimiento, ¿ok? No se trata de comprender o de recordar, se trata de aplicar el conocimiento. En un caso, tomar decisiones, seguir protocolos, retroalimentar, planear, intervenir pedagógicamente, organizar, coordinar, etcétera, etcétera. ¿Ok? Es importante que en el apartado de respuestas identifiques a esos 2 distractores que te van a plantear. O viceversa, si tú dices, me siento con más confianza si en lugar de descartar, voy directo a identificar la respuesta. Al cabo que ya sé la estructura del reactivo, ya sé qué es lo que me están pidiendo. Ya sé que la respuesta debe cubrir la condición, la acción y la delimitación.
Eso tú lo decides, ¿ok? Este consejo, maestros, bueno, este tip, piensa en la escuela ideal siempre, maestros. Piensa que todo funciona, piensa que la normatividad sí se aplica en la vida real, piensa que tu escuela es inclusiva, piensa que tienes materiales didácticos, piensas que tú siempre intervienes de acuerdo a normativa, piensa que todo funciona. Esto, de alguna manera, te permitirá, pues, identificar lo ideal, lo que está ahí, que es ideal para la normativa, lo que es ideal para los criterios, los dominios, los indicadores de tu perfil profesional, y te permitirá complementar el conocimiento que tú ya llevas adquirido durante este proceso. Muy bien, tenemos más. Considera, maestros, en tus respuestas ser el docente o directivo ideal, aquel que se apega a los 4 dominios del perfil correspondiente. Recuerda que el examen considera el contexto nacional y no necesariamente lo que ocurre en tu escuela, ¿ok? Por lo anterior, maestros, no elijas las acciones correspondientes a usos y costumbres, ¿ok? Esto ya te lo había comentado. Miren, no pienses que los reactivos son diseñados de acuerdo a lo que tú estás viviendo en tu escuela, a tu entorno inmediato, a las condiciones de tu escuela, a la infraestructura, a tus maestros, a los conflictos que hay en tu escuela. No necesariamente. Por eso en su definición, esta prueba es de alcance nacional, diseñada por profesores capacitados para eso y que conocen una cantidad diversa de contextos, y en algunos casos, algunos reactivos se van a adecuar a tu contexto, en otros no. Entonces, se toma en cuenta un contexto nacional y que tú, realmente tu misión es demostrar que conoces la normativa y la puedes aplicar en cualquier caso, en cualquier escuela, en cualquier contexto, se parezca o no se parezca al tuyo, ¿ok? Entonces, esto, maestros, acentúa más no elegir aquellas respuestas que se adecúen a usos y costumbres, porque esa es otra forma de distraerte. Habrá reactivos que te planteen situaciones pues apegadas a usos y costumbres y tú digas, sí es cierto, yo lo solucioné así, esta debe ser la respuesta. Recuerda, maestros, que nuestra función cotidiana, si comparamos lo que hacemos con lo que dice la normativa, en un 60 o un 70% de nuestras decisiones es por usos y costumbres, más que por la normativa. Entonces, no caigamos en esa distracción y sigámonos apegando a la normativa, ¿ok? Perfecto. Muy importante, más, porque esto sucede en muchos sustentantes. Recuerda, maestros, que la respuesta es única, es incuestionable y está basada en normatividad. Por consiguiente, maestros, no dejes que tus emociones hagan que te enojes con el reactivo, ¿ok? Esto lo único que va a provocar es que centres tus energías en aspectos que nada tienen que ver con el examen y con esas 4 horas. Ya te preparaste, ¿qué caso tiene enojarte con el reactivo? ¿Ok? O frustrarte. Tranquilo, tranquila. Yo debo pensar en que las respuestas que están ahí son esas. Son diseñadas precisamente para que me confunda, para que me frustre, incluso para que me enoje. Entonces, no tomes en cuenta eso. En tu examen, recuerda, maestros, a un lado las emociones. Tú entras frío, calculador, confiado en tus conocimientos, con bebida para el corazón, que te abre la mente, que hace que tomes las mejores decisiones, y listo, maestros, no hay más. Eso de perder tiempo en quién habrá hecho esto, esta UCICAM de plano no conoce el aula, no sabe lo que vivimos, no tenemos tiempo para eso. Tenemos que ir enfocados a los elementos que te he estado compartiendo.
Si no, ¿para qué te los comparto? ¿Ok? Tenemos que confiar, maestros, en esos elementos, ¿ok? Considera elegir verbos operativos, maestros, que se relacionen con tu función, que se relacionen con una acción docente o directiva. Tú ya sabes cuáles son esos verbos operativos, maestros. Organizar, implementar, coordinar, dialogar, ¿ok? Escuchar, en fin. Hay muchos verbos operativos, maestros, que son pertinentes para tu función. No trata de identificar más bien aquellos que nada tienen que ver con tu función, como copiar, mandar, delegar, invitar. Maestros, busquemos verbos. Es más, vamos ahorita a buscar la taxonomía de Bloom y sus 3 niveles y veamos de ese listado de verbos operativos, empecemos a subrayar cuáles son los más pertinentes para mi función, y eso también es otra forma, maestros. Cuando no veas la luz, los verbos operativos nos pueden salvar. También, maestros, en lo que te están pidiendo en la base del reactivo hay un verbo operativo. Si hay compatibilidad entre un verbo operativo que está en las respuestas y con lo que te están solicitando y no hay otra salida, esa sería la respuesta, ¿ok? Bien, maestros. Ahora te voy a compartir cuáles son los distractores más frecuentes. Son 4, muy sencillos. A veces hay reactivos que nos redactan todo muy bonito y hasta el final nos dicen, todo esto es verdad, excepto tal cosa. Pero a veces por la premura de leer, maestros, el excepto no le damos mucha importancia y en las respuestas hay respuestas que son compatibles con la primera parte del reactivo y esa elegimos. No tomamos en cuenta el excepto, es decir, tendríamos que contestar lo contrario a lo que está ahí. Entonces, tomemos en cuenta eso. Es un detalle mínimo, pero que hay profesores a quienes se les ha pasado esa situación. También, maestros, otra de los posibles distractores es que aparezcan palabras negativas, ¿ok? Ningún reactivo se va a resolver con palabras negativas como sancionar, obligar, entre otras, ¿ok? Solo son distractores. Por mucho que el caso lo amerite, va a haber alguna respuesta que tenga esa proactividad, que demuestre que el directivo, el docente, tiene otro tipo de visión ya fuera del paradigma tradicional, ¿ok? También, maestros, si en algún momento hay reactivos y hay respuestas donde los estudiantes son quienes resuelven el problema, no es la respuesta correcta, ¿ok? Máxime si la base reactivo te dice, identifica la acción docente, cuál sería la acción directiva que se podía implementar en este caso. Es decir, se trata de evaluar lo que el deber ser del docente, del directivo. Y no puedes delegar esa solución del problema con el estudiante. Ahí es donde entra esto que te comenté, que habrá usos y costumbres en algunas respuestas. Son las que tú debes descartar, ¿ok? Prácticas docentes, directivas o de supervisión no adecuadas, que se salen fuera de la norma, que te voy a meter un oficio, que sancionas antes de dialogar, antes de negociar, antes de escuchar, antes de ser empático. Es decir, alguna práctica no adecuada, maestro, que seguramente tú la sabes, seguramente a partir de tu proceso de estudio ya empezaste a descartar qué prácticas no son adecuadas. Bueno, ese es otro tipo de distracción. Todos estos distractores, en gran parte, tienen que ver con términos que ya no están vigentes, en gran parte tienen que ver que lo está solucionando otra persona, en gran parte tienen que ver con usos y costumbres. Pasarle la responsabilidad a alguien más, es decir, invitar al ATP para que él pueda orientar a mis maestros para que puedan planear. Invitar a un especialista para que pueda resolver el problema de la inclusión en el aula. Mandar a la dirección al alumno para que la trabajadora social intervenga y pueda solucionar este problema de acoso. Es el docente, el directivo, el supervisor quien demuestra cómo interviene desde el ámbito de su función, ¿ok? Entonces no caigamos en estos distractores que te van a aparecer, maestros, y que pues una de tus misiones es precisamente identificarlos para irlos descartando. Muy bien. Vamos entonces con la parte final, maestros. Finalmente, vamos a estas siguientes recomendaciones.
Prioriza el conocimiento, maestros, de los documentos normativos antes de tu experiencia, ¿ok? Es importante tu experiencia, maestro, la experiencia que tenemos todos como docentes, directivos, supervisores. Lo sabemos, en la vida real, en la práctica real, no en los documentos. Es súper importante. Pero en la prueba USICAM, maestros, eso sale sobrando. Tenemos que priorizar el conocimiento que tenemos de los documentos normativos, no de nuestra intuición, o que yo en los 90 lo solucioné así. En la reforma del 2006, me acuerdo que yo intervine así. No, tenemos que confiar en el conocimiento de esos documentos normativos. Tenemos que apropiarnos de contenidos de los documentos oficiales y los protocolos de actuación. Los protocolos son esenciales. Manual de seguridad escolar, protocolos CIAEN, entornos seguros en la escuela, donde vienen algunos protocolos post pandemia, esos hay que estudiarlos más. Tus respuestas se deben apegar al deber ser del docente, directivo y supervisor, de acuerdo a los 4 dominios del perfil directivo, del perfil docente. El deber ser, esto es lo que debe ser, ¿ok? No lo que tú pienses es lo correcto. No, es que el gobierno se pasa por... No. Tú debes apegar a la normativa, simple. Ya en la realidad, maestros, evidentemente ahí sí entra en juego nuestra experiencia, nuestra visión, nuestros valores, también el apego a la normatividad, qué tanto he gestionado mis emociones que me permiten ser una persona positiva, alegre, que coordina, que colabora. Todo eso ya es en la realidad, pero en la prueba USICAM es muy rígida, por así decirlo, y tenemos que apegarnos a eso. Y recuerda, maestros, porque así lo dice el artículo 3, tú eres un importante agente de cambio y transformación, y si tú no te visualizas así, tus decisiones van a ir acorde a cómo tú te ves, un maestro que se queja, un maestro que se pelea en las redes, un maestro que ve memes por exceso o que ve muchos videos de entretenimiento, un profesor que es indiferente a la realidad, un profesor que no lee, un profesor que critica, juzga, que no es empático, que no escucha, que no dialoga, que no tiene palabras dulces de halago a los demás. Entonces, no, tú eres, maestro, un agente de cambio y transformación para la ley y para mí también. Yo te veo así, maestros. De lo contrario, vuelvo a repetir, no estarías aquí destinando tu tiempo a estudiar, a escuchar, a tener esta apertura, a ver qué dice el maestro, a lo mejor está bien, está mal. Bueno, tú eres un agente de cambio y transformación y tus decisiones deben ir acorde a esa figura, maestro. A que transformas, a que inspiras, a que cambias, a que eres propositivo, a que no te rindes, a que realmente quieras hacer un cambio en tu comunidad, en tu casa, en la escuela, en la región, en la colonia. ¿Por qué no? Un cambio verdadero en el país, ¿ok? Perfecto, maestro. Última recomendación. Las respuestas propositivas y proactivas siempre van a resolver las situaciones problemáticas que el docente o directivo se enfrenta. No respuestas victimizadas, ni respuestas negativas, ni respuestas tajantes, no. Lo propositivo y lo proactivo se privilegian las respuestas. Identificar palabras o verbos que nos dan pauta a la acción y solución es otra forma de identificar las respuestas. Intervenir de manera adecuada y con argumentos en lugar de plantear alguna solución empírica es otra forma de diferenciar, maestros, entre lo que es y lo que no, las prácticas comunes, ¿ok? Y considerar el contexto, el perfil de un docente o directivo resolutivo y que hace su intervención acorde a los perfiles vigentes de la USICAM, ¿ok? Entonces, maestros, estas son las recomendaciones finales que espero que las valores hoy, que las apliques mañana o el domingo, según el día que te corresponda, y que después, por supuesto, nos cuentes en los grupos de WhatsApp o por aquí en alguna publicación nuestra, qué tal te fue, cómo lo sentiste, te empoderaste, finalmente atendiste muchas indicaciones y te resultaron o no, también puedes comentarlo tranquilamente, ¿ok?
Finalmente, maestros, no olvides contestar de acuerdo al deber ser del supervisor, del docente, del directivo, con palabras clave que están ahí presentes durante todos los reactivos, o en todos los reactivos más bien, con palabras como equidad, inclusión, interculturalidad, excelencia, trabajo colaborativo, currículo vigente, normatividad, aprendizaje situado, planeación didáctica, evaluación formativa, liderazgo compartido, ambientes favorables para el aprendizaje, consejo técnico escolar, consejo escolar de participación social en la educación, programa nacional de convivencia escolar, programa escolar de mejora continua, nueva escuela mexicana, servicio, asesoría, acompañamiento a las escuelas, principios pedagógicos, gestión escolar, acuerdo 717, autonomía de gestión, atención a la diversidad, enfoque de derechos humanos, protocolos de actuación, habilidades socioemocionales, mediación, negociación, aprendizaje entre pares. Todos estos temas, maestros, los abordamos en nuestro proyecto formativo que asistieron maestros de todo el país, y algunos temas lo vimos en nuestros círculos gratuitos de estudio que están todos grabados en nuestro canal de YouTube y que todavía hay tiempo para echar un repaso, o aquellos que no han visitado, bueno, ahí tenemos esos videos. Muy bien, maestros, pues te recuerdo que esta presentación te la voy a compartir a los que están en el grupo de WhatsApp. Y bueno, finalmente, maestros, quiero hacerte un regalo, quiero contarte una historia, finalizar este Facebook Live como una historia. Me encantan las historias y te comparto una de ellas. Esta historia, maestros, esta historia te va a empoderar. Esta historia es para ti. Mucha atención, maestros. Esta historia es para ti y pretende que hoy te duermas tranquilo, nada de nervios, nada de... Hoy te vayas con este mensaje positivo, ancles en tu inconsciente esta maravillosa historia. Atención, maestros, ¿ok? En un remoto reino, se encontraba un pequeño pueblo llamado Armonía. Este es un pueblo llamado Armonía. Sin embargo, este pequeño pueblo, esta pequeña aldea, había caído en tiempos oscuros debido a una serie de desafíos que enfrentaba. Un malvado dragón llamado Incertidumbre amenazaba con destruir todo lo que conocían. La tristeza y el miedo invadían los corazones de sus habitantes, dejándolos impotentes y sin esperanza. En medio de esta oscuridad surgió una joven valiente llamada Itzli. Itzli, maestros y maestras, en nuestra lengua tradicional, significa obsidiana, un elemento poderoso de liderazgo y de valentía. Inspirada por las historias de héroes legendarios que había escuchado de niña, decidió enfrentar al dragón y restaurar la paz en su querida Armonía. Itzli sabía que no sería fácil, pero confiaba en su capacidad para liderar y guiar a su pueblo hacia un futuro mejor. Con determinación en su corazón y valentía en sus ojos, Itzli se embarcó en su viaje. Inició su búsqueda de sabiduría y fuerza, visitando un anciano sabio que vivía en lo más profundo de un bosque llamado Desafíos. El sabio le enseñó lecciones valiosas sobre liderazgo, recordándole que el valor y la compasión eran las claves para superar cualquier obstáculo. Armada con estas enseñanzas, Itzli cruzó el río de la duda, enfrentando sus propios miedos e inseguridades. A medida que avanzaba, más personas del pueblo comenzaron a seguir su ejemplo, encontrando valor en su liderazgo. La llama de la esperanza se reavivó en los corazones de todos, y la unidad en la aldea Armonía se fortaleció. Finalmente, Itzli llegó a la cueva de la determinación, donde encontró al malvado dragón Incertidumbre. El dragón era formidable, pero Itzli recordó las palabras del sabio. Un líder debe abrazar la incertidumbre y convertirla en oportunidades. Con cada embate del dragón, Itzli mantuvo la calma y buscó soluciones creativas.
Guiando a su pueblo con liderazgo inspirador, Itzli logró debilitar al dragón. Los habitantes de Armonía se unieron para luchar codo a codo con su líder, superando sus miedos y desafíos personales. Juntos desafiaron a Incertidumbre y al final el dragón se rindió ante el poder del liderazgo unificado. La victoria de Itzli no solo restauró la paz en Armonía, sino que también dejó un mensaje poderoso para todos, que con valentía, determinación y un liderazgo inspirador, cualquier desafío puede ser superado. La fuerza, maestros y maestras, no radica en un solo individuo, sino en la capacidad de unir a las personas y guiarlas hacia la grandeza. Así, Itzli se convirtió en una leyenda en su propio pueblo y su historia se convirtió en un faro de esperanza y liderazgo para las generaciones venideras. Maestros y maestras, hoy tú, sin importar género, eres Itzli. Todos somos Itzli, maestros. Todos empezamos este proceso con esa gran incertidumbre, pero seguramente ese proceso te empoderó, logró que tú caminaras por el camino de la victoria, que fueras adquiriendo aprendizajes, que fueras conociendo personas, que tu familia, tus colaboradores se hayan unido en esta gran travesía que tú decidiste emprender a partir de plantearte la meta de promoverte de manera horizontal, de aprender más, de convivir más, de tener más sabiduría, más liderazgo. Tú sabes tus metas. Pero hoy todos somos Itzli, hoy todos vamos a vencer esa incertidumbre, hoy todos estamos empoderados, hoy convertimos esta incertidumbre, estos desafíos en oportunidades para aprender y yo, maestros, confío en que representarás a tu colectivo, a tu familia, a tu corazón mismo de la mejor manera en esa prueba UCICAM que tú tienes el día sábado o el día domingo. Sin importar tu resultado, maestros y maestras, tú ya eres vencedor, tú ya eres ganador, tú aprendiste, tú saliste transformado de este proceso y yo, maestros, confío en que así es y así será. Ok, mis maestros y maestras, palabras nacidas del corazón, el poder del cacao, por supuesto. Y muy bien, maestros y maestras, es un gran honor, maestros, es un gran honor estar con todos ustedes, participar con todos ustedes, ser parte del proceso, y que me hayan acompañado también en muchos videos, en muchas sesiones, el que ahora muchos podemos mensajearnos por WhatsApp, podemos preguntarnos, podemos seguir colaborando, seguir creciendo, seguir compartiendo. Eso a mí me llena de mucha emoción, alimenta mi corazón. Y maestros, yo también de este proceso salí fortalecido, salí empoderado, más aprendizajes, conocí más personas, los estoy leyendo ustedes y sus palabras tan maravillosas, como dicen por ahí, hoy todos somos Itzli, gracias maestros, gracias maestras, y bueno, antes de despedirme totalmente maestros, quiero leer sus mensajes. Ok, aplausos, excelente, muy buena explicación, gracias. Por ahí el maestro Hilario, saludos maestro Hilario, maestra Anita, maestra Soelia, muy bien, Liliana Topete, maestra Liliana, Has Ganesh, Linda Mar, Soelia, Nancy Arias, ok, yo soy Islis, la maestra Yolis, gracias por estar aquí. Muchas gracias, el maestro Misael, muchas gracias, siempre nos sigue. Maestra Alma, Soelia, Carlos, ok. Maestra Alma Peña, maestra Giseli, gracias. Qué palabras, maestro, la verdad, me pone muy feliz leerlos a todos ustedes. Maestros, me despido de este maravilloso live, no olviden compartirlo para que sus compañeros puedan tener esta información.
Y maestros, yo me despido en mi lengua materna, náhuatl del sur de Veracruz. Yo soy de una comunidad al sur de Veracruz que se llama, y a mucho orgullo soy de esta región, nací, crecí, estudié aquí, ahora soy directivo de la escuela donde estudié, maravilloso todo. Bueno, maestros, yo soy de una comunidad al sur de Veracruz llamado Tatahuicapán de Juárez, Veracruz, un pueblo que lucha, que crece, que también comparte, y soy parte de esta gran comunidad. Y bueno, me despido con esta fotografía de parte de la plaza escolar de mi escuela, una porción de mi escuela. Estoy ahí junto a un grupo de jaraneros. Jaraneros son jarocho del sur de Veracruz. Estos jaraneros se hacen llamar son jaguar. Ahí por ahí también aparece mi alumno, exalumno más bien, que también toca percusión, la quijada de burro, y un servidor también, que acompaña a veces en algunos eventos a este grupo. A mucho orgullo se los comparto, maestros, y me despido en mi lengua materna, maestros, náhuatl del sur de Veracruz, y les digo, Tazoca Matimia, no chipa, ipan, no yoles, que significa muchas gracias, siempre en mi corazoncito. Maestros, seguimos creciendo, seguimos mejorando, seguimos aprendiendo. Nos vemos en un siguiente video, maestros. Nos vemos en los grupos de WhatsApp. Nos seguimos escribiendo, seguimos comentando. Gracias de corazón, maestros. Nos vemos en el siguiente. Se hallaba una estatua en la cima de un cerro. Chan es señor del monte, guardián del pueblo.